queremos hablar del futuro del Internet y sobre todo la inteligencia artificial, porque una de las cosas que hemos notado es que la mayoría de las empresas que tienen ganancias en las últimas semanas, de hecho en los últimos meses, son precisamente empresas tecnológicas en su mayoría que producen semiconductores, chips para la inteligencia artificial. Entonces, le hago la pregunta. En todo el mundo, con frecuencia hay reuniones de diferentes niveles sobre la gobernanza del Internet. Pero, ¿qué exactamente es la gobernanza del Internet? ¿Hay un gobierno de Internet? Es muy interesante la pregunta y le voy a contestar con una pregunta una historia que inventé para mis alumnos. Imagínense que el presidente Biden dice, bueno, a ver, llama a sus asesores y le dice, yo quiero hablar con el presidente de Internet. Y los asesores le dicen, ¿sí que no hay un presidente de Internet? No, bueno, yo quiero hablar con el CEO de Internet o la CEO, que es el Día de la Mujer. Bueno, no hay, pero usamos Internet para todo, sí, pero no hay una persona o un rol único que centralice toda la coordinación de Internet. Esta coordinación se hace a través de una serie de organizaciones diferentes y estas reglas que hacen que estas organizaciones funcionen son lo que se llama gobernanza de Internet. O sea, las reglas que hacen funcionar a Internet, que increíblemente ha sido una creación humana tan importante para nuestra vida y sin embargo no está controlada por una única persona, por una única organización o por una única entidad. Entonces, el conjunto de reglas que hacen que Internet funcione es lo que llamamos la gobernanza de Internet. Estas reglas se definen en varios espacios, lo que se llama un ecosistema de Internet. En algunos se definen algunos identificadores únicos que hacen que Internet funcione, por ejemplo, las direcciones IP, el sistema de nombres de dominio, los servidores raíz. Y después también hay otros espacios donde se definen otras reglas, por ejemplo, de privacidad, de seguridad, de defensa. Y también ahora estamos en el proceso más nuevo de definir reglas que de alguna manera, o no diría controlen porque no es la buena palabra, sino que den un marco legal o un marco ético, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial. Todos estos espacios donde se definen estas reglas es lo que se llama la gobernanza de Internet, cómo se define el gobierno de esta red que nos ha cambiado todo, ¿no? Nos ha cambiado la manera de hablar, de comunicar, de vernos. Y ahora se me ocurre preguntarle, ahora que entiendo exactamente qué es lo que es esta gobernanza de Internet, ¿es bueno o es malo el hecho de que no existe una entidad o un líder, por decir, como estaba usted hablando en su ejemplo, de que no exista un presidente del Internet? ¿Es beneficioso o es mejor como estamos ahora que cada país tiene su grupo de regulatorio o cada bloque de países? ¿Qué piensa usted? Yo creo que es bueno porque habiendo un único punto o una única persona o un único espacio de control, quizás sería más fácil tomar control sobre esa persona o sobre ese espacio. Entonces, al estar distribuida la coordinación global de Internet en distintas organizaciones, y tener mucha participación de la comunidad. Esto distingue bastante a cómo se ha conformado desde el punto de, quizá un poco que es la costumbre de los técnicos, que nos acostumbramos a ponernos de acuerdo de una manera más sencilla, en la medida que todo funcione, ¿no? Es un poco, los ingenieros tenemos un poco ese espíritu. Se ha conformado estos espacios donde se coordinan millones de redes, porque Internet no es una única red, aunque nos parezca una única red. Internet son millones de redes que son nuestro proveedor de acceso a Internet, que cada uno de nosotros tiene un proveedor de acceso a Internet. Cada una de esas redes que son chiquitas, medianas, grandes, con millones de usuarios, con 200 usuarios rurales, con conexiones inalámbricas, con fibra óptica, con satélite. Hay millones de tecnologías, millones de dueños, millones de organizaciones que tienen estas redes. Sin embargo, nos parece que fuera una única red. Esto es gracias a estas organizaciones que coordinan el funcionamiento de Internet. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que es mejor que el poder no esté concentrado porque sería más peligroso que alguien lo capture, ¿no? Imagínese, doctora, por decirle un nombre y un ejemplo que no es bueno, imagínese que digamos que a partir de mañana
sábado el señor Elon Musk es el presidente del Internet. Qué miedo. Pero bueno, vamos a cambiar de Pero tema. no va a ser, no va a ser. No, yo sé. Vamos a cambiar de tema, doctora, porque hay un riesgo con todo esto de la Internet y es obviamente la seguridad cibernética. Por ejemplo, yo sé que según los expertos y las empresas involucradas, no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero por ejemplo, hace una semana y media hubo un colapso de la telefonía celular AT&T, que es uno de los principales proveedores de telefonía celular aquí en Estados Unidos, colapsó por varias horas. Después, esta semana hubo dos incidentes. Primero, que se cayeron las redes de Meta, ¿no? Todo lo que era Facebook e Instagram. Y ayer LinkedIn, que es un portal de profesionales, también se cayó. Entonces, se me ocurre, ¿cuáles son quizás los desafíos de la seguridad cibernética que enfrentamos hoy? El desafío es con ser conscientes de que sí o sí nos van a atacar. Había una época hace algunos años atrás, cuando yo empecé a estudiar en profundidad estos temas, era bueno, me protejo con antivirus, me protejo con un firewall, me protejo. Bueno, hoy, por más que tenga todas estas herramientas de hardware, de software, tarde o temprano nos van a atacar. Usted lo ha dicho muy bien, hay empresas, imagínense, empresas globales con gran cantidad de infraestructura, inversión en infraestructura que son atacadas, así que imagínense lo que nos espera a los No, pobres mortales que a tenemos una mí, computadora en casa. a mí, Eh, por ejemplo, y este es mi punto de vista sin saber de esto, yo soy un usuario, yo tengo 55 años y apenas sé grabar una foto por WhatsApp, pero a mí lo que me preocupa no es que se caiga el Facebook o que se caiga el Instagram, por mí los eliminan. A mí lo que me preocupa es que desactiven quizás el sistema operativo de una torre de control en un aeropuerto o que ataquen quizás una represa o una planta de electricidad nuclear y apaguen a una ciudad de 2 3 millones de habitantes. O sea, las cosas de infraestructura, es los crítica. posibles ataques son los que definitivamente a Fernando Almanzar le quitan el sueño. Sí, a Olga Cavalli también, quédese tranquilo que nos quita el sueño a todos. Lo que usted menciona muy correctamente es el posible ataque a infraestructuras críticas. Y en todos los casos, lo que más hace falta es tener una altísima conciencia de que cualquiera de nosotros puede cometer un error voluntaria o involuntariamente y puede generar un problema en alguna de las redes en las que estamos conectados. Ahora, un tema importante sobre las infraestructuras críticas que usted ha mencionado es que hay una gran cantidad de dispositivos que están conectados a Internet, que no son personas ni computadoras de personas, sino que son dispositivos que, por ejemplo, lo que se llama en tecnología Internet de las Cosas, medidores de temperatura, cámaras de video, cámaras de control, medidores de paso de personal. Son dispositivos que están conectados a Internet y a veces son fácilmente hackeables porque cuando uno los instala no se pone a pensar que justo ese dispositivo también tiene que estar creado con reglas de seguridad desde su Claro. fabricación. Hubo hace algunos años atrás un ataque muy grande a través de cámaras de video que atacó a toda la costa este de Estados Unidos y parte de Europa, especialmente el sistema de nombres de dominio. Estos ataques pueden pasar en cualquier momento. Lo que hay que hacer son varias cosas. Primero, tener una infraestructura adecuada, de tener antivirus y equipos de hardware que nos protejan. Para eso hay gente especializada y empresas especializadas que se ocupan de eso. Pero lo más importante es educarnos. Es cada uno de nosotros saber qué es lo que tiene que tener a mano, por ejemplo, para protegerse. Le digo, yo trabajo en tecnología hace muchos años, enseño estas cosas y en 2019 justo estaba de visita en Estados Unidos, estaba en Chicago de paseo y me hackearon LinkedIn y Skype. Empezaron a mandar mensajes a todos mis amigos pidiéndoles dinero. Obviamente me empezaron a llamar, me dijeron te han hackeado. Bueno, entonces mi hijo, que también se dedica a ciberseguridad, me dijo, mamá, aprendiste que tenés que tener doble factor de autenticación en todo. Porque yo decía, ¿qué me va a pasar a mí? Uno piensa que no le va a pasar nada. Bueno, la verdad es que Claro. todos somos víctimas y así como nosotros estamos individualmente expuestos, también alguno de nosotros puede trabajar en una empresa y a veces sin querer abrir un archivo indebido a través de un correo electrónico o llevar un pendrive con algún archivo infectado
y eso subrepticiamente entra al sistema, queda silenciosamente mirando lo que hay, releva toda la información y un día pasa lo que pasa en muchos países, incluso en gobiernos, en empresas muy grandes. Entonces, a veces el ataque no es instantáneo, sino que se instala un código malicioso a través de alguien, voluntario o involuntariamente. Puede ser que alguien quiera realmente hacer daño a una empresa o simplemente alguien que abrió la tarjetita de Navidad que tiene el videíto y ese venía con premio, y ese código malicioso, ese virus queda en el sistema, va relevando, depende cómo haya sido diseñado, cuál sea el daño que quiera hacer. Entonces, a mí me pasó algo similar. Yo estaba en Moscú y estaba haciendo turismo, ¿no? Y me pidieron que mandara un correo electrónico y me metí a un café, me conecté a la red, mandé el email y al otro día la computadora cuando la encendí lo que me salió fue una carabela. Y sí, porque a veces esos lugares no tienen todas las reglas de seguridad que uno quizás tenga. Un tema que pasó en la pandemia muy frecuentemente es que pasamos a trabajar en nuestras casas. Y quizás si trabajamos en empresas grandes que tenían una infraestructura de seguridad bien elaborada, de pronto pasamos a trabajar en nuestras casas que no teníamos esta infraestructura. Entonces los ataques se multiplicaron mucho más. Entonces, concientización y educación es lo más importante y, por supuesto, tener las cosas obvias, ¿no? Si es una empresa grande, tener una infraestructura de ciberseguridad adecuada, antivirus, equipamiento adecuado, pero por sobre todas las cosas, por más que tengamos todos los equipos, lo más importante es ser conscientes de lo que estamos haciendo con la información, no pensar que no nos van a atacar, sino pensar que sí o sí, en algún momento vamos a ser blancos de un ataque. Por lo tanto, hay que estar alertas permanentemente. Y también lo más importante, especialmente en el caso de una industria, por ejemplo, o de una cadena de producción, tratar de pensar, si nos atacan, en cómo ser lo más resilientes posible, cómo rápidamente poder volver a funcionar para que la empresa o la organización no sufra daños económicos o de reputación, porque a veces los daños también, imagínense un banco que lo atacan y le roban todos los datos de sus clientes o le transfieren dinero a cuentas de no sé dónde. La reputación de ese banco cae, todos los clientes se van y de pronto puede quebrar. Entonces, muy importante estar educados, estar muy alertas, informarse, tener claves seguras, no 1, 2, 3, 4, no. No el cumpleaños. ¿Cuál es tu password? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues. Ahora, doctora, para concluir el tema este de la ciberseguridad, y si no quieres responderme, no lo haga, pero en su opinión, ¿existe quizás un país o una organización en particular que quizás representa mayor riesgo? Viene de China, viene de Rusia, viene de algún país africano donde hace tiempo hacían estafas, o quizás hay un grupo que se llama Anonymous que usualmente tiende a hacer ataques cibernéticos. ¿Hay un país o un grupo en particular del cual tenemos que estar más preocupados? Su pregunta es muy importante y tiene que ver con cómo asignar la responsabilidad a cada ataque. Y ese es un tema que prácticamente es irresoluble, porque el atacante puede tomar, por ejemplo, de rehén una computadora que está en otro país, infectarla con un código malicioso y tomar de rehén una computadora que tenga algún conocido nuestro en su casa y desde allí enviar ataques. Entonces, el tema de la asignación es realmente un tema muy complejo que tiene que ver con la forencia de todos los ataques cibernéticos. Cómo demostrar que el ataque fue hecho por quién y desde dónde. Esto es lo más complejo. Cuando alguien, por ejemplo, le tira un misil, usted sabe que la trayectoria del misil se puede calcular. O si viene un tanque andando con una guerra, bueno, el tanque lo va a ver y va a tirar balas. En cambio, un ataque cibernético se puede ejecutar desde cualquier país a través de redes de computadoras esclavas que están en otros países y se pueden ejecutar desde muchos lugares. Así que lamentablemente no es que no quiera, sino que no tengo una respuesta. No se sabe. Y además hay otra cosa más que quisiera destacar, que lo dijeron en Davos en el World Economic Forum, y no es necesariamente un ataque, sino es el tema de las noticias falsas. Claro. Y es quizás tan perjudicial como un ataque cibernético, pero mucho más difícil de
de prevenir y de calificar como malo y de penar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos problemas más grandes que tenemos ahora, la ciberdelincuencia, los ciberataques y el mal uso de la información a través de esta cantidad miríada de redes y de difusión de datos y del poquísimo spam de atención que tenemos hoy. La gente ve algo, pocos segundos y ya está, ¿no? Entonces, me encanta TikTok, me encantan las redes sociales, pero hemos desarrollado un span de atención muy, muy corto, entonces una noticia errónea, que es muy difícil de probar, prácticamente queda en nuestra mente y es difícil sacarla. Esto junto con la ciberdelincuencia, en Davos dijeron que eran las dos amenazas más grandes que teníamos en relación a la tecnología. Usted sabe que, doctora, aquí en Miami, que una noticia local, pero que definitivamente está teniendo repercusiones internacionales, no sé si la he escuchado. En octubre pasado hubo una tragedia en una familia, en un vecindario de aquí de Miami que se llama Hialeah, donde un niño de 13 años asesinó a su mamá. La apuñaleó varias veces y la señora murió. Pero bueno, el caso obviamente, como debe imaginar, ha consternado toda la zona del sur de la Florida y están los que, aunque el niño de 13 años confesó en cámara su delito y explicó cómo lo cometió y ese video y las grabaciones de su confesión están ahí, han desarrollado a través de inteligencia artificial imágenes del chiquito desmintiendo lo que había dicho. Entonces ahora la comunidad local está dividida entre los que creen el testimonio original de cuando él confesó ante las autoridades de que había matado a su madre y los que dicen que ese niño hay que liberarlo porque él es víctima Bueno. y está siendo encarcelado injustamente. Entonces es una disyuntiva y todo esto lo hicieron con la tecnología que yo sé que usted sabe mucho más de eso que yo, que se llama el deep fake. Entonces pusieron al niño hablando, diciendo lo que no era. Pero bueno, esa es una de las cosas que también me preocupa. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Al principio, cuando estábamos hablando de la gobernanza, usted me dijo como que se está cocinando la posibilidad, y no vamos a utilizar la palabra regular, pero quizás de establecer las pautas de lo que sería correcto o incorrecto los usos de esta tecnología. ¿Qué está pasando con esto ahora? La inteligencia artificial se viene usando hace tiempo, ahora ha salido un poco a la prensa así como explosivamente después de estas herramientas que se llaman ChatGPT y otras más que tienen otras empresas. Pero bueno, hay elementos de inteligencia artificial que se usan en la industria hace ya muchos años, los chatbots usan inteligencia artificial. Lo que pasa es que como la capacidad de computación cada vez es más grande, las cosas que se pueden hacer en forma automática o procesamiento de imágenes o procesamientos de textos o uso de multimedios, cada vez es más diverso lo que se puede hacer. Entonces las posibilidades son más amplias. Hay un montón de espacios donde se están discutiendo. Yo creo que cuando uno mira la inteligencia artificial, finalmente termina, por lo menos lo que yo opino, pueden no estar de acuerdo, finalmente se termina en un tema ético. ¿Es ético cambiar el testimonio de un chico que participó en un asesinato? ¿Es ético hacer una imagen de un artista sin su permiso? Desnuda, además. O usarla por pornografía o por lo que sea. ¿Es ético usar una imagen sin permiso? ¿Es ético tener un algoritmo para seleccionar personal donde se discrimine, por ejemplo, a las mujeres o a la gente de color o a la gente que pertenece a algún grupo étnico? Para mí, la inteligencia artificial, cuando uno va sondeando y entendiendo la normativa, finalmente yo siempre llego al tema ético. ¿Cómo hacer para que el uso de esta tecnología sea para el bien y no para el mal? Y no para perjudicar a la gente, beneficiando a alguno económicamente o por fama o por algo, ¿no? Y yo creo que los que están haciendo, yo siempre en temas de regulación, que es un tema que estudio bastante en relación a la tecnología, siempre miro un poco a la Unión Europea. Hay dos polos tecnológicos muy definidos hoy en el mundo, que son China y Estados Unidos, que compiten
para ver quién es el que tiene más patentes y más desarrollos tecnológicos. Europa está en el medio en una especie del rol de, bueno, soy el regulador, regulo la privacidad. ¿Se acuerda cuando salieron las normas de privacidad nuevas europeas que implicó que muchos países renovaran su normativa de privacidad y uso de los datos personales? Con ciberseguridad es más difícil porque hay varios espacios y es muy difícil ponerse de acuerdo, pero en el caso de la inteligencia artificial, la Unión Europea ha hecho una normativa que divide por usos, ¿no? Si son cosas que tienen que ver con datos de la persona, con imágenes, con datos que comprometen a la identidad, eso los califica como más observables y más regulados, hasta cosas, por ejemplo, un chatbot que uno puede entrar para averiguar cosas en alguna página web o con el gobierno. También la OECD también ha hecho una serie de distintas normativas de inteligencia artificial. Es un proceso largo. América Latina no tiene distintas normativas en distintos países, bastante parecidas a las que tiene Unión Europea. Sin embargo, yo creo que va a ser un camino complejo porque, bueno, la tecnología avanza muy rápidamente y vamos a ver una serie de impactos que quizás se regulan después. Lo que pasa con estas regulaciones, sin llegar a ser que prohíban cosas o que sean represivas, lo que suele suceder es que pasan cosas y después recién se regula. Entonces pasa que algún artista lo han doblado y han hecho imágenes indebidas y entonces después viene una regulación. Por ejemplo, lo que usted contó de este chico, pero bueno, el daño ya está hecho y ya la sociedad está impactada. Entonces, un poco la mezcla del uso de la tecnología indebidamente, junto con esto que yo le decía hace un ratito de las noticias falsas y de las fake news, se convierte en algo complejo que por lo menos a mí me está produciendo algo extraño. Cada vez que veo algo publicado en internet me empiezo a preguntar si es de verdad o no. Claro. Esto no me pasaba antes y la verdad es que lo lamento porque es como que tengo un paso atrás al recibir la información. No sé si a usted le pasa. Incluso me voy más lejos, incluso cuando lees algo en internet, incluso en un portal reconocido, porque tú no sabes si de verdad la página que estás viendo es el periódico de verdad o alguien que hizo, porque a mí me llegan ofertas de empresas que son completamente falsas y que tú te das cuenta por algunas cositas, pero tratan de engañarte. La pregunta final, ¿debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial? No debemos tenerle miedo a nada. Lo que tenemos que es informarnos. Tenemos que informar, tenemos que saber cómo protegernos, tenemos que estar educados, por ejemplo, tener doble autenticación en todas las actividades, en todas las redes sociales, en el correo electrónico, en todas las páginas que usemos. Pensar antes de leer una noticia y difundirla. Esto me pasaba mucho con mi madre, una señora mayor, que mis hijos le habían abierto cuentas de Facebook. Entonces ella creía todo lo que leía, porque claro, viene de una época donde la prensa escrita era la prensa escrita. Era confiable. No sé si era confiable, pero por lo menos era lo que había, no había mucho más. Entonces ella decía, mira, y además era gracioso porque decía, ¿ves? Todos están de acuerdo conmigo, Olga, mira. Claro, porque tenía todas sus amigas, todas sus alumnas de cuando era maestra. Entonces, tratar de estar educados, tratar de estar alertas, ayudar a los niños y a los mayores. Esto es muy importante. Y ayudar o a nuestros amigos de la misma edad que no estén tan informados en tecnología. Especialmente los más vulnerables son las personas mayores y los chicos, ¿no? Los chicos, poner filtros para que no vean cosas indebidas, pero sí que se eduquen. Y hay cosas muy divertidas en internet y muy interesantes. O sea que no nos vamos a generar miedo. Pero bueno, cuando uno cruza la calle, uno se fija. Claro. Cuando uno compra un boleto de avión, se fija cuál es la línea aérea, si es segura o no es segura. Esto es lo mismo. O sea, no tenemos que pensar que toda la seguridad está dada, sino que nos tenemos que cuidar. Y uno igual sale a la calle sabiendo que lo puede pisar un auto, puede pasar una desgracia, pero bueno, sale con ciertas precauciones, las cumple para cuando está rojo el semáforo y todas esas cosas. Bueno, lo mismo hay que hacer con la tecnología. Lo que sí les quería comentar es que si los temas les interesan, yo hace 16 años he generado un espacio de capacitación totalmente gratuito
que va organizándose en distintos países de América Latina. Si van a mis redes sociales, yo soy Olga Cavalli en todas las redes sociales. Ahí tienen becas, la vamos a hacer este año en Buenos Aires, tenemos becas con hotel y comidas y curso, y termina con una diplomatura universitaria en gobernanza y regulaciones de Internet. Es totalmente gratuita para los becarios que se anoten, así que ustedes que tienen tantos seguidores, bueno, móntense en el caballo. Doctora Olga Cavalli, muchísimas gracias gracias por por la habernos invitación. Lo acompañado aquí en felicito por el eh, éxito del programa. gracias por acompañarnos y espero, y ahora la voy a comprometer de que esta sea la primera de muchas, porque Cuando quieran. yo he entrevistado a mucha gente, pero en mi país, en República Dominicana, diríamos que usted es la matatana del Internet. Muchas gracias y hasta la próxima.